Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, si es que la tienen cerca ahí de donde están, en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33. Libro de Juan, capítulo 16, el verso 33. Vamos a leer un texto muy conocido, me imagino por la gran mayoría, que dice así: en el nombre santo del Señor Jesús. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Existen diferentes perspectivas de cómo ver las cosas, de cómo una persona puede ver las cosas. Todos somos capaces de tomar la decisión de cómo observar y cómo pensar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Cuando hablamos específicamente de un pensamiento religioso, o cuando vemos en las escrituras refiriéndose a los religiosos de la época, como los fariseos, como los escribas, no era precisamente para referirse a ellos por sus buenas conductas, por sus virtudes. Muy por el contrario, esta frase se enfocaba principalmente en resaltar a personas que tenían un alto conocimiento de Dios, pero sus hechos y su manera de pensar o de ver las cosas era totalmente opuesta al corazón de Dios. Y una de las principales características que tenían las personas que poseían este pensamiento de religiosidad era que eran totalmente superficiales. Juzgaban al prójimo, a los demás, sin tener ninguna misericordia. Querían aplicar la ley con severidad ante una persona que era descubierta o pillada en el acto mismo del pecado. Buscaban siempre el reconocimiento de la gente, del pueblo, de las cosas que ellos hacían, y trataban siempre de buscar respuesta a situaciones de manera negativa, condenatoria y pesimista. Estas eran las principales características de las personas que poseían este pensamiento de religiosidad. Y con estas cualidades, con todo lo que mencionamos, con estas características, no estamos hablando de personas en específico. No es que un grupo de personas en específico poseía o era caracterizada por esto, sino que cuando hablamos de estas características, hablamos de un pensamiento que estaba arraigado en la época y en la gente, en la cultura del pueblo. Eran formas de ver las cosas en la época de Jesús, pero también muchas veces es una manera de pensar que podemos ver en la actualidad. Y la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 9, del verso 1 al 3, dice: y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole a sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué dije que no es enfocado a las personas, sino a pensamientos? Porque los mismos que le dijeron esto a Jesús eran los discípulos, los apóstoles de Jesucristo. El pensamiento religioso de los discípulos no les permitía tener más de dos opciones, y ellos, cuando están frente a Jesús, le plantean simplemente dos opciones. Jesús, dinos quién pecó. ¿Pecó este o pecaron sus padres? Para ellos, en su pensamiento de religiosidad, no existía otra alternativa u otra opción. Ellos pudieron haberle ido a preguntar a Jesús: Jesús, ¿por qué razón este hombre es ciego de nacimiento? Y Jesús les hubiese dicho: para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sin embargo, las opciones que le plantean a Jesús eran simplemente arraigadas a que alguien en algún momento del pasado había cometido un error. La respuesta de Jesús no era pensando en el pasado o en el pecado que ellos habían cometido, sino que Jesús les dice: este hombre es ciego de nacimiento para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hay algo muy, podríamos decir, lamentable que sucede de acuerdo a este tipo de pensamientos de religiosidad, y es que realmente el pensamiento religioso es una de las causantes más grandes que impiden que el poder de Dios se manifieste en milagros y sanidades. No es que Dios no tenga el poder para obrar, somos nosotros muchas veces los que estamos juzgando en nuestra mente y corazón
sobre que a alguna persona le pasó algo porque mereció que algo malo le sucediera. Pero ahora, ya entendiendo este pensamiento, entendiendo la respuesta de Jesús, de que había un hombre ciego que tenía una enfermedad y que prácticamente necesitaba un milagro para poder ver, entendiendo la respuesta de Jesús, de que su necesidad era para que las obras de Dios se manifestasen en él, podemos entender que no todos los males que alguien puede recibir son porque alguien haya hecho algo malo. No todas las pruebas que nos acontecen son porque hemos pecado o le hemos fallado a Dios. Es cierto que tenemos que entender y entendemos que cada acto tiene su consecuencia. Cuando alguien falla, realmente va a esperar una consecuencia de ese fallo. Sabemos que Dios va a darnos el pago de acuerdo a nuestros hechos. Sabemos que Dios es un Dios celoso, pero no nos corresponde a nosotros como seres humanos juzgar o tratar de adivinar por qué ocurren las cosas. Pero lo que sí sabemos es que la voluntad de Dios siempre es perfecta. No se trata de un pensamiento religioso donde yo debo armar una estructura mental y donde debo analizar las situaciones y entender el porqué de todo. Se trata únicamente de que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Y ahora en base a esto, en base a este tipo de situaciones donde sentimos muchas veces que nos suceden cosas negativas, que alguien puede estar con alguna enfermedad, que alguien puede estar viviendo una crisis, que el mundo entero está debajo de una pandemia, tenemos simplemente dos opciones. La primera, número uno, si tú sientes en algún momento que le has fallado a Dios y te han venido cosas malas o negativas, alégrate. Porque al hijo que Dios ama, a este corrige. Hebreos capítulo 12 del verso 6 al 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esa es la primera opción, alegrarnos al saber que si en algún momento le fallamos a Dios, Dios permitió que algo malo nos sucediera porque fue corrección de Dios. Ahora, la segunda alternativa o la segunda opción, si sientes que no le has fallado a Dios, si sientes que has hecho las cosas bien hasta este momento y te han venido cosas malas o cosas negativas, alégrate, porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En otras palabras, si estás pasando una crisis, si estás pasando un momento difícil, si estás pasando una situación complicada, lo único que está esperando Dios de nosotros es que nos alegremos en Él, es que sigamos confiando en Él, porque a pesar de lo difícil que pueda parecer una situación, Dios sigue teniendo el control de absolutamente todas las cosas. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando ahí sentado en su trono alto y sublime. Y un problema para nosotros que puede ser totalmente inmenso, gigante, para Dios no es absolutamente nada. No hay ningún problema que tú y yo podamos pasar, ninguna crisis en este mundo que tú y yo podamos pasar que pueda hacer que Dios se mueva un poco de su trono. Dios sigue estando ahí en su trono y sigue teniendo el control de absolutamente todo. Ahora, la palabra del Señor nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. En otras palabras, o en palabras simples, cada vez que tú pasas una crisis, una situación difícil, una enfermedad, Dios sabe que tú puedes pasarla. Dios sabe que tú la puedes superar. Dios sabe que Él mismo te ha entregado a ti las herramientas necesarias para que tú puedas ser todavía más que vencedor. No hay nada que Dios haya puesto sobre ti, una carga tan pesada que te derrumbe, que te derribe, que te debilite tanto que no te puedas levantar, sino que Dios es fiel, dice su palabra, para darte también la salida con la prueba para que la podáis soportar. Ahora, ya para entrar a la parte final de este mensaje, cuando pensamos en el caso de los primeros cristianos, de los primeros hombres que decidieron voluntariamente servir a Cristo,
Y pensamos en todo lo que tuvieron que pasar, en las persecuciones, en las muertes, en los sacrificios, en todo lo que sufrieron por simplemente creer al Evangelio de Jesucristo. Cuando pensamos también en los apóstoles, en sus ministerios, en sus muertes, que muchos de ellos fueron torturados, fueron aserrados, fueron crucificados. Pablo en un momento fue hervido en una olla de aceite hirviendo. Cuando pensamos en sus ministerios nos damos cuenta que tampoco fue algo fácil de poder llevar. En los profetas también muchos de ellos recibieron persecución, también fueron torturados. Cada vez que predicaban todo el pueblo se iba en contra de ellos. Pensamos también que no eran momentos difíciles para los profetas. Y sin ir más lejos, cuando pensamos en la vida y ministerio de Jesucristo, que fue perseguido, que fue torturado, que incluso fue crucificado por sus propios hermanos, nos damos cuenta que el Evangelio no siempre es fácil. Y todo esto nos da a entender que todo seguidor de Jesucristo tendrá momentos difíciles, porque como dijimos al comienzo, en el mundo tendréis aflicción. El pensamiento religioso te dirá, tienes aflicción porque hiciste algo malo. El pensamiento religioso te dirá, mereces lo que te pasa. Cada vez que te enfermas, el pensamiento religioso dice, ¿qué habrá hecho para que le pasó lo que le pasó, le pasara lo que le pasara? Pero la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hay veces en las que no entendemos por qué suceden las cosas, pero debemos seguir confiando en nuestro Dios, que aunque exista una corriente de juicio general contra nosotros, cuando estamos sumergidos en un problema, en una situación difícil, y un pensamiento de juicio y religiosidad, la voluntad de Dios sigue siendo perfecta. Y quiero finalizar con este último texto en Romanos capítulo 8 del verso 35 al 39. ¿Quién, dice él, nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, quiero cerrar con esto. No es religión, es simplemente la voluntad de Dios. Y ahora quiero invitarte a hacer una oración. Una oración por tu vida, tú que estás pasando tal vez un momento complicado, una situación difícil, donde no entiendes el por qué sucedió, el por qué tú estás pasando esto. Te invito a que por un momento oremos y simplemente confiemos en que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Señor, en esta hora queremos orar por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están escuchando este mensaje. Señor, creemos, Dios mío, que seguimos estando en sus manos, seguimos siendo la niña de sus ojos. Somos su creación, somos su pueblo, Dios mío. Y muchas veces en nuestra mente y corazón perdemos la esperanza al no ver el camino el cual seguir, al perder absolutamente toda la fe. Pero una cosa, Dios mío, usted nos ha inspirado en este momento, es simplemente a seguir creyendo que Dios sigue teniendo todo bajo control. Por eso, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, Señor, que se puedan levantar. Y en esta hora creemos, Señor, que esta palabra puede alcanzar a alguien para provocar y generar fe. Y la fe trae milagros, sanidades y bendición. Quita de nuestra mente y corazón todo pensamiento de religiosidad y ayúdanos, Señor, a creer en que tu voluntad sigue siendo perfecta. Aunque no veamos absolutamente nada, tú abres camino donde no lo hay. En esta hora, Dios mío, ponga una bendición sobre cada uno de mis hermanos, mis hermanas, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré
corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, anhelamos tu presencia, queremos estar contigo, Señor. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh. Na, 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 na. La, 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia.